Hola, estamos en el día 11 de la serie Camino Limpio. Partiré desde Belorado hasta San Juan de Ortega. Un camino hecho para y por el peregrino, donde, cuenta la leyenda, muchos fueron asaltados. Será una jornada larga, 24 kilómetros, con una subida a tener en cuenta. Seguiré con la recogida de la basura, para que la naturaleza tenga un respiro. Acompáñame. En esta ocasión quiero hablar de nuestra participación en la contaminación de nuestro entorno natural. Ya en muchos países y comunidades como Ecuador, Nueva Zelanda, Islandia o Santa Mónica en California han dado derechos a la naturaleza para que nadie abuse de ella ni nadie pueda disponer de ella sin tener en cuenta su bienestar. Sí, así como lo oyen, los ríos, los bosques, las playas, las selvas con sus animales, estos lugares tienen pleno derecho, como un niño recién nacido puede tener. Y los representantes de la naturaleza son las personas mismas que ahí viven, desde el más humilde hasta el más rico y poderoso. Así nadie puede hacerle daño a la naturaleza y quedar impune. Esto hace algo más que dar derecho a la naturaleza, le da independencia de los humanos. Las tribus y los indígenas de muchos lugares en el planeta coinciden en una cosa, y es que ellos no son dueños de la tierra, ni de los ríos, ni de los animales. Es más, en Sudamérica, donde llaman a la naturaleza Pachamama, que significa Madre Tierra, aquí no hay distinción entre los humanos y los no humanos que comparten diferentes ecosistemas. Desgraciadamente no es así en la mayor parte de los países. Aquí en Europa, por lo general, se piensa de la naturaleza como de un objeto que está ahí para nuestro beneficio y bienestar, sin tener en cuenta si ese no humano tiene bienestar o beneficio. Cuando hay problemas ambientales, por lo general las personas miran a los gobiernos para que lo resuelva, sin primero mirarse a sí mismos y ver si tú, como persona, estás contribuyendo a ese problema. Yo veo cada día cómo las personas piden bolsas de plástico en los supermercados para llevar su compra, cómo compran agua embotellada, cómo hacen sus recados con coches cuando hay buen transporte público y tienen bicicleta,
cómo mezclan la basura y no hacen caso al reciclado, cómo tiran las colillas a la calle o a la playa. Y podría seguir así por mucho tiempo, mencionando hábitos que se han establecido durante pocos años, si nos ponemos a pensar cuánto lleva aquí la naturaleza. En realidad, los que pertenecemos a la naturaleza somos los humanos. Podría ir más lejos y decir que a la naturaleza le debemos nuestra propia vida y existencia. Entonces, ¿por qué no tomamos la participación que nos corresponde y cada persona contribuye a la no contaminación, al no maltrato animal, a la no emisión de CO2, a la salvaguardia de nuestra madre tierra? Estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad, en donde si no unimos todos la fuerza necesaria para revertir este cambio climático, debido en parte porque los humanos estamos emitiendo gases y otros contaminantes a la atmósfera, a los océanos, a los ríos, a los bosques y a las selvas. Ya se nos ha dicho muy claramente que estamos entrando en la sexta extinción masiva de las especies de nuestro planeta Tierra. La diferencia es que esta vez los humanos hemos acelerado el proceso por no respetar nuestro entorno natural. En una palabra, por no cuidar de nuestra madre tierra. Anímate y piensa que un par de manos pueden hacer cosas extraordinarias. Hola, ya llegué a mi destino, San Juan de Ortega, un pueblito de la provincia de Burgos, situado en la Sierra de la Demanda. Así que espero una noche fría hoy. Con solo 18 habitantes es el pueblo más pequeño que me quedé a dormir. Un albergue parroquial tiene todas las facilidades para el peregrino. La recogida de basura fue un éxito, pero ahora ya me toca descansar. Hasta mañana.